Bien, seguimos. Vamos a la terapia de Snap. Miren, el arquetipo de Snap no es fácil. No es fácil ser Snap, para nada. ¿Por qué? Porque aquí suceden tres etapas dentro de Snap. Uno, el beneficio de ser Snap es maravilloso. ¿Por qué? Porque es el dominio de todo lo que es el desarrollo de la mente geométrica. Y cuando hablo de la mente geométrica es el ordenamiento de la estructural. Y estamos en el paradigma del ordenamiento del espacio, de la estructura, es todo geométrico. Si ustedes entran a Google Maps y ven una ciudad, van a ver cuadrículas, todo cuadriculado. Y la ciudad en sí es cuadriculada y todo está cuadriculado. Entonces, la realidad que hemos desarrollado como modelo es todo cuadriculado y es muy Snap. Es muy de lo que vemos aquí, ¿no? Estas esquinas. Todo esquinadito, todo ordenadito, por lo tanto en sí el modelo de desarrollo urbano es un modelo de ordenar, de ordenar, de ordenar, de ordenar, de ordenar. Y eso también tiene un caos. También genera un bosque no está ordenado. Tiene un orden. Todo lo que es la naturaleza es fractal, tiene un orden, pero dentro de la diversidad. Y el modelo es un orden monocultural. Es decir, por ejemplo, un bosque de pino no es un bosque, es una plantación de pino. Entonces, el bosque, ¿qué es lo que es? Es la diversidad dentro de un desarrollo natural. Por eso se le llama bosque nativo. Es decir, es un bosque que nace a partir de las condiciones naturales. Entonces, esto que acabo de decir es parte de uno de los procesos de SNAP. ¿Por qué? Porque SNAP, si le enseñan un método y un orden, va a querer encajarse en ese método y en ese orden. Y va a querer encajarse, y va a querer encajarse, y va a querer encajar, y van a querer que los demás se encajen. ¿Por qué? Porque es el orden. Entonces SNAP dice, ¿cuál es el orden? Encájate. O yo te voy a ayudar a encajar. Y ahí es cuando empieza Snap a generar manipulación, el orden, el mandato desmedido, el mandato dañino. Entonces a nivel personal y a nivel familiar, Snap es muy exigente, muy, muy exigente consigo mismo y con los demás. Tanto así que puede llegar a ser saturador. Esa es otra de las condiciones del NAP, ser saturador. Ahora, desde la perspectiva, miren, bueno, ¿se acuerdan que les señalé que SNAP era la obsidiana? Que era la obsidiana, con obsidiana se construía en el mundo ancestral maya unas piscinas que se le colocaba un poquito de agua y con eso se reflejaba toda la cúpula estelar y con eso podían estudiar las estrellas. Por lo tanto, el concepto de SNAP está el concepto del reflejo. José le llama espejo, pero yo lo llamaría reflejo. Y el reflejo es uno de los superpoderes de SNAP que también pasa a ser necesario en el desarrollo de estabilizarlo. ¿Por qué? Porque si tienes un arquetipo que está en constante reflejo de la realidad, llega a ser saturador y molesto. Por lo tanto, vuelve SNAP a ser saturador y molesto, con esa capacidad de reflejo. Imagínense que en cada minuto, en cada etapa, te estén diciendo cómo debería ser el orden de tu diversidad. Imagínense yo, SNAP, en sus casas, diciéndole cómo deberían ordenar sus
cosas, porque el orden lo traigo yo. Entonces es lindo y es muy beneficioso, es muy bello que alguien te dé la posibilidad de ser ordenado, de ordenarte. Es maravilloso cuando un snap llega a tu casa y te ordena la casa, ¿no? Y uno lo ve y dice, wow, gracias, ¿no? Pero una de las condiciones que tiene que aprender Snap es el desorden creativo o el desorden de la vida. Cuando en una casa, en un lugar, una pieza hay vida, hay desorden. Porque el orden está dispuesto para poder generar vida. Eso es muy necesario que lo aprenda Snap. Ahora, ¿por qué Snap es el orden? Por esto, chiquillos, miren. Porque le gusta la noósfera, le gustan los campos de conciencia armonizados. Snap en sí es el oculto, es el antípoda en realidad, de la mat, de lo brillante, del tonal la mat, del brillo. Snap ayuda a potenciar el brillo. Y si ayuda a potenciar el brillo, dice, mi función es ordenar. Entonces le encanta hacer aseo, le encanta limpiar, le encanta que todo sea reflejo y esté reluciente. ¿Por qué? Porque el espacio donde más se siente a gusto son los espacios noosféricamente armonizados. Pero sufre en el desorden, sufre en la suciedad. Y puede ser muy, muy dañino cuando empieza a ocupar el reflejo y su cuchillo de obsidiana. Empieza a romper la realidad de los demás. Eso, ojo, cuidado. ¿Por qué? Porque desde el lado terapéutico, el inframundo que vive y hace vivir Snap con los demás es destruirlo, romperlo, dañarlo, acuchillarlo a través del reflejo. Y ahí entra el drama de control de Snap con respecto a la realidad, es decir, para poder someter al otro a su propio campo de armonía supuestamente correcta de él, empieza a manipular a través del reflejo, de mostrarte tus imperfecciones. Y acuérdense que el tonal tiene esta dualidad. El tonal tiene, por un lado, el brillo de la existencia, y por el otro lado, la sombra que es del crecimiento. Todos nosotros vivimos con un gran brillo de nuestra existencia, tanto así que tenemos vida, tenemos cuerpo y tenemos conciencia. Somos brillantes todo el rato, mientras estamos vivos. Pero así también tenemos un crecimiento, y ese crecimiento algunas veces nos oscurece, nos deprime, el inframundo, ¿no? Y nos hace brillantes, y salimos, y crecemos, y damos frutos, y nuestros frutos son lindos, y hay aplausos. Bueno, todo ese proceso del tonal y del nahual es lo que Snap puede ir manipulando. Por lo tanto, pasa a ser muy incómodo. Otra de las facultades terapéuticas de Snap es que le cuesta mucho estar sobre el escenario. Es más un reflejo que ayuda al otro a subir al escenario que el mismo darse etapas para desarrollar el escenario. Y uno de los procesos de terapia y de práctica de Snap es que también puede habitar en el escenario. ¿Por qué? Porque le abre un concepto que se llama la espontaneidad. ¿Por qué? Porque el Snap se sume en el orden, y el orden en sí no es espontáneo. El orden es orden. Esta cosa va aquí, esta cosa va acá, esto va aquí y esto va allá. La espontaneidad
es la posibilidad de conectar el flujo esencial y poder improvisar. Y en sí el orden no es improvisación, el orden es orden. Entonces lo pasa mal. Es un arquetipo que necesita mucho reconocer la diversidad y cómo pasarlo bien en la diversidad. Y también necesita aprender del caos. ¿Por qué? Porque no es el final el orden. El orden es el anterior a que se produzca el crecimiento. Por eso después de Snap viene Kawak, que es el caos. Primero el orden, después el caos. Es decir, el orden no es el final de la etapa, sino que es el comienzo para que la etapa pueda subir su campo de energía, ¿no? Es decir, la vacuidad está para la generación de la inteligencia colectiva. La meditación está, la meditación colectiva está, el orden colectivo está para que en algún momento, ¡pum!, se crezca a una nueva etapa colectiva y ella nos entregue una verdad más elevada colectiva. Y así estamos toda la vida avanzando. Entra plasma solar, nos caotiza, tomamos esa energía, la llevamos a nuestro campo de conciencia, crecemos. Y así venimos hace 5.200 años y los últimos, acuérdense, llevamos 500 años de la llegada. Ahora, el 8 de noviembre se cumplen 500 años de el saludo entre Moctezuma y Cortés, con todo lo que es la toltequidad de 39.000 años, ¿no?, en estas tierras. Y la llegada de hace 500 años de la Inquisición a América. El viejo mundo, el mundo de la guerra, el mundo de la neurosis, de la depredación, el mundo de la Inquisición. La Inquisición terminó con Napoleón en Europa y siguió hasta acá, hasta 1965 en Perú. Todavía no habían tribunales de la Inquisición. Curioso, ¿no? Por eso vemos mucho a que Europa avanzó. ¿Por qué? Porque ellos terminaron la Inquisición que nosotros no la sufrimos, ¿no? Pero en el paradigma, en el ordenamiento occidental, estamos tardíos, ¿no? Pero en el otro, el de la conciencia, estamos más avanzados que el mundo tibetano. ¿Por qué? Porque tenemos y llevamos la naturalización. Vean lo que estamos estudiando, ¿no? Estamos estudiando psicoastronomía tolteca. Entonces, en sí, el ordenamiento nos ayuda a equilibrar nuestras polaridades para poder crecer. Tiene un sentido, pero no es el final. Por lo tanto, en sí, como lo dije al principio, Snap sufre mucho. El sufrimiento es muy interno. ¿Qué necesita Snap? Reconocer su energía, reconocer que necesita orden en su pieza, reconocer que necesita vacuidad en su pieza, reconocer que necesita conectar el plasma en su vida, con él mismo, es decir, en su tonal, en su nahual, perfecto, que lo haga, que lo disfrute, y que comparta, hacerlo entender, que comparta con los demás en la diversidad. ¿Por qué? Porque no va a ordenarle, ni va a hacer que se ordene el armario de un lamat. El armario de un lamat es el armario de un artista. El armario, el closet de un lamat tiene mucha ropa, tiene muchos personajes, tiene muchos colores.
Snap sufre en ese... Snap sufre con la mat y sufre con Chuen. No tolera Chuen. Porque Chuen es la multipersonalidad para poder generar magia y claridad. Chuen es muy inocente. Chuen sí tiene un centro esencial que tú puedes confiar, pero desde ese centro te invita a jugar la vida. En cambio, Snap necesita que su entorno no se mueva mucho para poder disfrutar esa conexión. Y es real, ¿no? Es maravilloso. Entonces, el cielo de Snap es un cielo poderosísimo. ¿Por qué? Porque está en contacto con el plasma solar, está en contacto con la telepatía, está en contacto con el plasma del otro. Ahí vendría siendo como un espejo, es capaz de recibir los reflejos, recibir, 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 y su función es ayudarlo a limpiar un poquito eso, un poquito. Es muy bueno siendo curandero. Lo dije, Teilhard de Chardin y Vladimir Bernarsky eran Snap. Muy, muy, muy buenos profesionales desde el área de la psicología son Snap. Snap es maravilloso para poder mirar y ver cómo está el tonal del otro. Los días Snap son maravillosos para ver. ¿Por qué salí y le estoy entregando esto? Porque en este momento hay un halo solar de la noósfera, del plasma que está llegando, y de esta trecena que estamos acá, que es la de Ben, ¿no? ¿Qué es eso? El plasma solar que produce noósfera. Por eso quise entregarles, me aproveché un poquito, por eso lo hice un poquito más extenso. Entonces el cielo de Snap es maravilloso y puede hacer mucho, mucho bien si uno le enseña a conectar y condicionar un poco su gran poder. Puede ser un tremendo espejazo o un espejo que ayude a limpiar el poquito del otro. Uno no va a ayudar al otro diciéndole todas las cosas que uno ve. Uno va a ayudar al otro en poder mostrarle lo que el otro es capaz de tomar conciencia. Entonces el inframundo de Snap es reconocer el péndulo emocional y la inteligencia emocional. Si hay inteligencia emocional es maravilloso. Por eso los Snap que tienen como guía, como Nahual guía, a Oc, son bellísimos. Búsquenlo. ¿Cuáles son los Snap que tienen como guía Nahual Oc? Porque ahí hay inteligencia emocional. Y el concepto de tierra, ellos son estructuras, son espacio, son geometría, conviven muy bien con lo telúrico. Muy, muy bien con lo telúrico. Y si no está conectado con lo telúrico, bueno, es cosa de ayudarlo. Acuérdense del concepto del auto boicot, del sendero del Dharma. Ahí hay un trauma, ¿no? Estamos muy dañados, chicos. Muy, muy dañados. Podemos hacer mucho bien. Mucho, mucho bien. Seguimos. Un abrazo, preguntas aquí en el video o en el WhatsApp. Cuando sean, ¿no? Yo quiero que ustedes tengan este método y aprendan muy bien y lo ocupen muy bien. Cuando hagan sus prácticas terapéuticas, coméntenme por WhatsApp. Esto hay que hacerlo crecer y hay que hacerlo crecer con la responsabilidad que ocurre en lo que estamos desarrollando. Por lo tanto, no es un aprendizaje mental,
de una estructura, sino que es un aprendizaje del tiempo como conciencia. Entonces, a partir del tiempo nos va a ir sucediendo ciertas preguntas, ciertos cuestionamientos, y ahí vamos mostrando. Por ejemplo, les comento, ayer una alumna me comenta que está en la casa de sus papás y que le ha sido súper difícil desarrollarse en la casa de sus papás porque tiene un perrito. Y la mamá le está dando pan al perrito y los perritos no deben comer pan. Pero los papás tienen 80, 85 años. Entonces, a esta alumna muy cariñosa, yo le digo, ojo con la demencia senil, porque ya es teatro de Ionesco, ¿no? Hay un momento en que nosotros los seres humanos empezamos y disfrutamos el delirio senil, ¿no? La porfía senil. Entonces, ¿quién puede llevar al plano de conciencia? ¿El senil o uno que tiene un poquito más de rango, ¿no? Entonces ahí terminamos los dos riéndonos de disfrutar el teatro del delirio, ¿no? Y se dio cuenta que en realidad había pasado todo el día tratando de controlar la razón cuando ya estamos en una época de nuestras vidas seniles, donde lo que menos queremos es la razón. Así que hay algunas veces que tenemos que disfrutarla sin razón, ¿no? Entonces ahí yo le decía, bueno, Nacho va a tener que intoxicarse por estos días de trigo. Y se reían. De eso se trata, chicos, de saber entender al tiempo. Y en entender el tiempo podemos entender la conciencia. Y la conciencia está más allá del bien o del mal. Bendiciones.